gozarse de este hermoso video, de esta hermosa conversación. Estamos aquí dándole gracias primeramente a Dios. Quiero primeramente, antes de comenzar y leer unos versículos, presentarte a mi hermano Jonathan, Alicea. Santo, tú eres mi Dios. Y está en el otro lado, está nuestro hermano Gabriel. Santo, tú eres mi Dios. Le damos gracias a cada uno de ustedes, de los que sé que se van a gozar de esta hermosa conversación. Hermano Gabriel, comience con unos versículos bíblicos para hacer una oración y así comenzar esta hermosa conversación. Amén. Voy a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a enfocarnos en el capítulo 3, versículos del 1 al 21. Lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta hermosa palabra, Dios mío, Señor, que hemos leído. Ahora te rogamos, Dios mío, Señor, que tu palabra penetre en los corazones aleluya, de nuestra vida, Dios mío, Padre Celestial, de cada oyente, Dios mío, Señor, que tu poder sea manifestado y que todo lo hagamos, Dios mío, Señor, bajo la comunión de tu Espíritu Santo y en la paz, Dios mío, Señor, que sentimos como hermanos en Cristo. Te damos gracias, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Que lo vean, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Ahora sí, ¿cómo es? El tema: Santo tú eres mi Dios. Si la salvación se pierde. Este es un tema que cada vez que se habla, ¿entiendes? Porque hay tantos textos bíblicos, mano Gabriel y mano Jonathan, que
uno busca y cualquiera que empiece a buscar textos bíblicos se confunde, ¿entiendes? Queda con duda. Y por eso es que queremos traer este mensaje en el día de hoy, este estudio o esta conversación como un podcast, porque para poder traer textos bíblicos que avancen, ¿entiendes? Yo tengo 2 o 3 que avanzan que la salvación se pierde, pero yo sé que hay textos bíblicos que te hacen entender también que la salvación no se pierde. Eso es lo que queremos hoy en el día de hoy, en una forma de conversación tranquila, sin discutir, podernos gozar un ratito aquí. Qué bueno. Amén, amén, qué bueno. Jonathan. Qué bueno el Señor, estamos contentos de esta oportunidad que el Señor nos ha dado. Y me parece interesante el tema, si se pierde o no se pierde la salvación. Pero al mismo tiempo defiendo la creencia de que se puede perder la salvación, pero existe el Espíritu Santo que se encarga de que nosotros no nos perdamos. Amén. Pero sí creo firmemente que la salvación se puede perder, porque si no fuese de esa forma, entonces la palabra del Señor quedaría inválida en muchos puntos de vista y en muchas porciones bíblicas y enseñanzas que así nos lo revelan. Amén. Ok. Eso fue interesante, Eso fue interesante. Porque tú le llamaste la creencia de los que piensan que la salvación se pierde, ¿verdad? Son una creencia o es más una enseñanza. Es una enseñanza, porque nosotros podemos ver, palpar, disfrutar, reconocer las promesas de Dios. Y como le mencionaba hace un rato, si no fuese por esas promesas de Dios, yo estuviese ahora mismo en una condición de pecado terrible. Yo estuviese ahora mismo en una condición de vida profunda no sé si recuerdas esa porción bíblica que habla de las bendiciones y de las maldiciones. Estuviese yo viviendo en esa condición de maldiciones, que nosotros podemos ver mucha gente hoy en día caminando por nuestra comunidad en una condición que tú puedes ver como ellos desafortunadamente están viviendo en una maldición. Ok, está chévere. Lo importante, amén. Lo importante, nuestro hermano Alberto, glorificado sea el Señor, se hizo presente. Saluda, hermano Alberto. Que le bendiga, que lo guarde. Gloria a Dios, qué bueno. Mira, ok. ¿Qué es salvación? Vamos a ver qué es salvación. Es lo grande cuando tú lo vayas a esto. ¿Qué es salvación? ¿Qué es lo que es salvación para la persona? ¿Qué es salvación? A mí es un regalo de Dios para la vida eterna, ¿entiendes? La salvación es la vida eterna. La vida eterna. Junto a Cristo Jesús, por supuesto, ¿verdad? Seguro. Porque yo estaba congregado con un pastor, el pastor Roberto Lavoy, y él decía, no, pero es que tiene que especificar que si es con Cristo o por el infierno, porque la vida es eterna para todo el mundo. Sí. La vida es eterna para todo el mundo. Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Gracia soy salvo por medio de la fe. O sea que tiene que haber una fe como requisito para la salvación. Y por eso es que entendemos que muchas personas no van a ser salvos, a pesar de que han tenido y han estado entre medio de nosotros, pero han elegido por apartarse de la fe, y así lo confiesan con sus labios de que están apartados, están descarrilados. Hace una semana atrás, Gamaliel me mencionaba un varón que él reconoce
yo le mencionaba, cuando yo saludo a mis hermanos, muchas veces les digo, ¿cómo estamos en victoria? Y si me preguntan a mí, siempre tú vas a ver que yo te voy a contestar, estoy en victoria, aunque esté pasando por prueba. Y él me mencionaba, Gamaliel me enseñó, me dijo, no, Jonathan, si no está peleando la buena batalla de la fe, no está en victoria. O sea que su vida está desafortunadamente corriendo peligro. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Nosotros no somos quienes para juzgar, pero sabemos que si podemos, bíblicamente podemos probar que esa persona está descarrilada y que si viene Cristo se queda. Sí, porque eso es lo que pasa, que el mundo ya se ha tomado eso no de relajo, sino de costumbre, de decir, tú dices, ¿cómo tú estás? No, en victoria, pero no están yendo a la iglesia, no están ayunando, no están orando, no están leyendo la palabra. Tú no estás en victoria porque no estás peleando la batalla, ¿entiendes? Si nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que pelear la batalla, es porque se pierde la salvación. Porque ¿para qué tú vas a pelear una batalla para alcanzar la salvación? Es porque la batalla o se gana o se pierde. No, pero que ese es el asunto. El siervo lo leyó. Es un don, es un regalo. Es un regalo que Dios le da al ser humano que acepta a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. ¿Verdad? Lo leímos en el libro de Juan, ahora mismito, o hace un par de segundos atrás. Estamos leyendo que Jesucristo le enseñó a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, es lo primero, ¿verdad? Para ser cristiano, para considerarse una persona cristiana, para yo decir, yo soy cristiano, tú tienes que aceptar la fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que murió por nuestros pecados, de que el tercer día resucitó y de que viene un día a buscar una iglesia, ¿verdad? Es un regalo que desafortunadamente no todo el mundo tiene la capacidad de recibirlo. Lo digo como testimonio. Mi hijo le preguntó los otros días, me preocupó en el corazón y lo estoy llevando de rodillas. Espero que ustedes me ayuden a orar por eso. Él me menciona, yo no sé si creer, y yo le mencionaba precisamente este mismo versículo. Yo le hablaba que dice porque Dios no envió a su Hijo al mundo a juzgar, sino al mundo si no fue para salvarlo. Pero el que cree no es condenado, pero el que no cree automáticamente queda descualificado. Sí. Pero entonces Filipenses 2, 12, 16 dice que nos ocupemos en nuestra salvación. O sea que el Juan 3, 17 nos da una, yo le digo la gran promesa del regalo de lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz, que no puede quedar inválido. No puede quedar inválido, porque si yo le doy a mi hijo, le doy a mi hijo a ustedes para que me lo maten, por salvar a la humanidad, yo no voy a permitirlo, yo no voy a negociar que no eventualmente el propósito que yo lo envié sea un fracaso. Es imposible. Pero entonces tenemos que ver la otra parte, que Filipenses 2:16, 12:16, ocupado de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el asunto que a mí me gustaría, ¿verdad? Para aquellos que están con dudas acerca de qué es la salvación, pues sabemos, ¿verdad? Identificamos que es vivir juntamente con Cristo cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, ¿verdad? Ese es ser salvo en Cristo Jesús. Para ese día que podamos reinar con Cristo Jesús hasta toda una eternidad, ¿verdad? Ahora, cuando el texto que usted leyó dice que nos ocupemos, ¿verdad? Pero sin embargo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, ¿verdad? Bien conocido. Casi todo cristiano se conoce este texto. No de qué modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Ok? Ahora, tú aceptaste a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Tú estás caminando en la fe de Jesucristo.
este texto en 2 de Corintios hace efecto en ti, ya todo viejo, ya tú dejas de pensar. Y cuando hablamos de viejo no estamos hablando de las cosas naturales, de las cosas físicas, ¿verdad? De las cosas terrenales que nosotros tenemos que seguir día tras día. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las espirituales. Hace unas par de semanas atrás el pastor Gamaliel lo estaba diciendo. Yo me acuerdo cuando yo no estaba sirviéndole al Señor y llegó Gabriel a la casa y Gabriel dijo, empezamos a hablar de la Biblia y pues yo le dije, Gabriel, ¿cómo fue Gamaliel que tú dijiste, Gabriel, por qué tú siempre estás hablando de la Biblia? No, que para ese tiempo yo estaba en el mundo. Siempre que nosotros nos reuníamos antes de que él se aceptara a Dios, siempre estábamos hablando del mundo, de la calle. Y cuando él llega, yo lo estoy recortando, y él empieza a hablarme de la palabra, yo digo, wow, ¿entiendes? Qué diferencia, porque antes la conversación era del mundo, ahora no, ahora la conversación es de Dios. Y yo te puedo entender eso, Gaby, yo sé por dónde tú vienes, yo te puedo entender eso, porque cuando uno siente la salvación, una la asegura, ¿entiendes? Por eso es que el texto en Filipenses dice que la cuide, ¿entiendes? Pero si tú me dices a mí que cuando tú la sientes o cuando tú llegas ya todo, yo te voy a decir, ¿y qué pasó con Demas, el que andaba con Pablo? Que Pablo en Filipenses, en Filomeno, lo saluda, ¿verdad? Y en otro, y en esto, y pues Timoteo dice que lo abandonó. Está bien, por eso Abandonó la fe. Como mucho. No la cuidó con temblor, como dice David. Pero ese es el asunto. El asunto es, yo entiendo porque lo que el pastor Gamaliel está hablando, ¿verdad? De las amistades del apóstol Pablo, que en una ocasión el apóstol Pablo lo saludaba. Y pues lo mandaba para el infierno. Sí, lo mandaba para el infierno porque el apóstol Pablo entendía de que era fariseo. De que a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor era le quedaba algo fariseo. Le quedaba algo. Pero escucha. Lo que yo digo que no se pierde, no es que vamos a vivir una vida descarriada en el mundo, vacilando. Eso yo no acepto eso, ¿verdad? Pero que yo pienso que no se pierde es que de la misma forma de que Jesucristo, como dijo el varón, que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. De esa misma forma que Él se sacrificó, todo lo que Él sacrificó para darnos la vida a nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda verdad y toda justicia. Si nosotros cogemos y vivimos una vida según la palabra de Dios, el hombre no se puede perder. El hombre no se puede perder. Y estamos hablando de los que están sirviéndole a Dios. Porque sirviéndole a Dios tenemos que ser honestos. Y no es que vamos a criticar, pero hay personas que le sirven a Dios y lo que hacen es una religión, lo que hacen es una rutina todos los días y piensan que eso es servirle a Dios. Y perdona que están acostumbrándose a una forma de vivir. Perdona que te interrumpa, dice, ahora que lo que menciona, me viene en la mente Eclesiastés 7:16 que dice, no sea demasiado justo. Eso me rompe la cabeza, porque lo que nos enseñan a nosotros, lo que desafortunadamente nos enseñan a nosotros las iglesias es pásate de justo, pásate de religioso, ora más, y muchas veces nos ponen a una competencia, ¿quién más puede y quién no puede? Que nos ponen a competir uno con otro. Aquí menciona, prohibista, dice, no sea demasiado justo ni sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Si eres muy justo, habrás de destruirte. Pero veremos en lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 21, cuánto mayor castigo pensar que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por cual fuiste santificado y ultrajando al Espíritu de gracia, ultrajando. O sea que si recibiste el conocimiento y te apartaste del conocimiento, tuviste por inmunda la sangre cuando tú sabías que el pecado, el adulterio, la fornicación
lo invalidaste y lo que hiciste con la gracia fue que la ultrajaste, la violaste. Entonces caíste como descalificado automáticamente, porque entonces lo que viene ahora, desafortunadamente, pasar de hijo a ser un enemigo de Dios, como dice la palabra, que los que aman al mundo son enemigos de Dios. Bueno, está interesante porque por el lado, ¿verdad? Por el concepto de que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad y toda justicia, o por la palabra, perdón, no concepto, perdóname, Señor, perdóname. Por la palabra de Dios que dice que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad y toda justicia. Si una persona le sirve a Dios y sigue los mandamientos de la Biblia, tendrá sus bajas y sus altas, pero la salvación está ahí. La salvación está ahí. ¿Entiendes? Yo no sé, porque tendríamos que tener testimonio. Yo puedo usar mi propia vida. Yo puedo usar mi propia vida. Yo nací en el Evangelio. Mi familia es cristiana. De mi familia han salido ministros, ¿verdad? La familia Rodríguez. Pero esto se va a ir un poquito duro para la familia, perdónenme familia, pero algunas veces hubieron momentos, lo voy a decir, a nosotros no nos enseñaban quién era Dios. ¿Quién era Cristo? ¿Quién era Dios? ¿Quién era Cristo? A nosotros nos enseñaban una religión. Ve a la iglesia todos los días. Cuando tú vas a orar, tú te pones una manta, las mujeres se ponen un velo, ¿verdad? Porque yo crecí en una doctrina sabática, ¿verdad? Que guardan el sábado y todo eso, ¿verdad? La parte ritológica se practicaba más. Se practicaba más. Que nosotros como protestantes evangélicos. Ajá. Y eso era servicio y ten cuidado porque Dios te condena, ten cuidado, no hagas esto porque a Dios no le gusta y te va a caer una maldición o va a hacer esto. Y siempre estaba ese como que el evangelio es muy difícil, el evangelio es como casi imposible de seguir, ¿entiendes? Y por eso es que a mí no me gusta decir que la salvación se pierde, porque eso hace ver que al cristiano lo hace ver como que, wow, si peco, pues me voy a salir de la iglesia porque ya perdí. Y no es así, no es así. Hay una misericordia de Dios que nos envía el Espíritu Santo para que nosotros podamos redarguir y decir, bueno, pequé. Y en ese momento uno dice, Señor, perdóname. Pero ¿cuándo se acaba eso? ¿Cuándo se le acaba al verdadero cristiano? ¿Cuándo se le acaba ese anhelo del Espíritu Santo que los redarguya? ¿Verdad? Porque ahí está el asunto. Usted lo leyó en Eclesiastés. No nos podemos hacer sabios nosotros mismos. Tenemos que entender que vamos a pecar, pero que el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo valora la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos va a guiar para que nosotros pidamos perdón y comencemos de nuevo y nos perdamos la salvación. Y añadiendo lo que está mencionando, hermano, me parece que nuestro Dios es tan poderoso, es el creador del cielo y de la tierra. Y nosotros lo de alguna manera o de otro lo vendemos como que no hay ninguno superior a Él. Cuando nosotros decimos que la salvación se puede perder, lo estamos haciendo pequeño. Y es como un pastor muy conservador que nos pastoreaba nosotros en Puerto Rico, demasiado conservador. Mencionaba en uno de sus mensajes que a pesar de que la santidad era su fuerte, mencionaba en algunos lapsos y entre medio que a veces la gente se quedaba como que ¿por qué el pastor dijo eso hoy? Dijo, no hay pecado
más grande que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay pecado más grande que Dios no sea capaz de perdonar. Y cuando tú lo ves desde ese punto, desde ese ángulo, tú puedes ver a un Dios superhéroe. Tú puedes ver a un Dios que todo lo puede. Y aunque la salvación se puede perder, pero el Espíritu Santo es tan y tan grande y tan poderoso. Bueno, tanto así que dice que fuimos sellados con un sello que no se puede romper, no es un sello del post office. Efesios capítulo 1. Yo tenía aquí Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En el tiempo vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice esto, por eso es que estamos diciendo, ¿verdad? Que nosotros, según ese versículo bíblico, una de las cosas que gloria a Dios es que nosotros nos salvemos. Una de las cosas que hace a Dios glorioso, ¿verdad? El ser todopoderoso, es que nosotros tenemos la oportunidad de la salvación, ¿verdad? Para gloria de su nombre. Ahora, cuando el hombre llega a ese momento en que se está olvidando de Cristo y lo que está haciendo es una rutina en la iglesia, ahí es que tiene que tener cuidado. Porque yo lo he visto, ¿entiendes? ¿Cómo se dice? Yo lo he visto en mi familia, hombres de Dios, mujeres de Dios que echaban fuera demonios. Dios la usaba con dones espirituales hermosos y de momento, ¡pum!, se iban para el mundo. Y de momento, ¡pum!, venían para atrás. Y de momento, ¡pum!, venían para el mundo. Y por eso Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escapéis nosotros si descuidemos una salvación tan grande? ¿Entiendes? Lo que pasa es eso. Yo entiendo lo que ustedes quieren decir, que la salvación no se pierde cuando tú la tienes segura. ¿Entiendes? Segura. Que eso es lo que viene trayendo a Juan Calvino, los calvinianos. Ese es el pensar de ellos. ¿Entiendes? Que tú se asegures tu salvación. Cuando tú sientas tu salvación, no vas a querer, ¿entiendes?, tocar el mundo más nada, no vaya a querer. Pero eso es cuando tú la tienes segura. Pero recuerde que todos pecamos. Recuerda que la primera de Juan capítulo 1 dice que todos pecamos, y el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Si se forma yo siempre le digo, y Alberto está aquí, yo siempre le digo a la iglesia: tratemos de quitar nuestros pecados de nuestra vida, trabajemos con un pecado a uno para poder vivir una vida no fuera de pecado, sino limpia de pecado. Y ahí es cuando tú empiezas a formar esa relación con Dios, y ahí pues se siente la salvación segura, porque tú sientes que si Cristo viene ahora mismo, tú vas a ser salvo. Sí. Pero la puedes perder. Por eso es que dice que la cuide con temblor. Se puede perder. Para mí se puede perder. Porque si no estamos hablando, y no sé si lo de la predestinación. Sí, porque es que pues, si tú mencionaste la enseñanza de Calvino, va a tener que hablar de la predestinación, porque imagínate. No, yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que nosotros somos más, por lo menos nosotros, lo que nosotros practicamos, somos más arminianos que calvinianos. Hay que decirlo así. ¿Entiendes? Nosotros creemos, por lo menos yo creo 100%, de que la salvación se puede perder. Ok, vamos a utilizar la historia del hijo pródigo. Vamos a ver esa historia, sí, ¿verdad? Él tenía la salvación en su casa.
su padre estaba bien económicamente y él se sentía salvo en su casa. La Biblia no explica qué lo hizo a él, qué lo hizo él querer experimentar el mundo. La Biblia, que yo lo que he leído no me acuerdo. Si la Biblia enseña que él hace, que hay algo que lo hace a él querer experimentar el mundo. Que yo lo haya leído, a menos que lo diga en otro lado, que lo trate de especificar en otro lado, pero no lo dice, va directamente a que se aparta de... Le dice también en Lucas capítulo 15, versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y la repartió y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándose todos los hijos menores, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Verdad? Ahí vemos un hombre que había experimentado la salvación, o que sentía la salvación, la seguridad en su padre. Su padre tenía, como dijimos, era bien en el dinero, tenía sus bienes, y el muchacho no tenía que pasar ninguna necesidad. Pero sin embargo, él quiso probar el mundo. ¿Verdad? La historia de estos tiempos. Sí, por eso. Historias. Nací en el Evangelio y verdaderamente no tuve una experiencia con Dios de tú a tú. Quise experimentar lo que yo veía a algunos de mis tíos, a algunos de mis primos haciendo. Sí, los deseos del mundo. Ahora, cuando él dice la palabra que el hijo pródigo malgasta todo su dinero, al nivel de que ahora está con los cerdos comiendo algarroba, ¿verdad? Y mucho, yo he leído que esa historia o parábola está dejando saber de los cerdos, porque sabe que los judíos, para los judíos, los cerdos es el animal. Bueno, la Biblia enseña que es el animal más abominable de todos los animales en la tierra, uno de ellos, ¿verdad? Según el libro de Levítico. Y lo ven a este hombre con los cerdos, con lo último. Eso es lo último, como dice el puertorriqueño, de la avenida. Lo último. Pero sin embargo, cuando se acordó dónde estaba el padre, volvió. ¿Y qué dice la Biblia? Que su padre lo recibió con los brazos abiertos, cambió su vestidura, le dio un anillo que representa el glorificado la reconciliación con Dios, según el libro de Romanos, glorificado sea el Señor. Y después de eso dice que vivió contento porque hicieron fiesta y celebraron, ¿verdad? Aleluya. Ese fue el que sintió verdaderamente la salvación. Cuando yo digo que la salvación no se pierde, es esto mismo, que un hombre que ha tenido un verdadero encuentro con Dios, no que mis padres me lo enseñaron, no que déjame ir para la iglesia a ver si me sana de alguna enfermedad, no, nada de eso. Estamos hablando de un encuentro con Dios. Necesito un encuentro con Dios. Y a la vez que uno tiene ese encuentro con Dios, el hombre no se aparta. Romanos 8:30, que lo hemos mencionado varias veces. Me gustaría reforzarlo. A los que señaló, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces, si no creemos que la salvación no se puede perder, entonces hay que arrancar esa página de la Biblia. Y ese ejemplo que estás trayendo, pero que ese versículo aprueba tu teoría de que no se pierde la salvación. Y vemos desafortunadamente a un hombre pecando, pero con un corazón conforme al corazón de Dios, como David. Se supo humillar, se supo reconocer su falta. He pecado contra el cielo
contra el cielo, contra Dios y contra mi padre. Qué lindo. Sintió en el corazón esa inquietud de humillarse, pero encontramos a uno que tal vez, si lo vemos desde un ángulo, desde un punto de vista, tal vez hasta más malo que el mismo hijo pródigo, el hermano, que quiso hacer vino y quiso hacer leña del árbol caído. Esa historia, hermano, esa palabra, Señor, gloria a tu nombre, papá Dios, es tan hermosa, ¿verdad? Porque en eso mismo, mira, es que algunas veces cuando nosotros nos acondicionamos a alguna rutina, ¿verdad?, que tiene el cristiano, según rutinas hablamos de que, Perdona que mi apariencia. Perdona que te interrumpa, hice ese comentario, pero no es que no creo que la salvación. No, yo sé, pero que se puede dejando solo. Sí, yo entiendo. Claro, se puede perder la salvación, pero no puedo arrancar esta página, esta promesa. Sí, por eso que, déjame terminar esto y después empezamos por allá. Cuando el hombre siente la salvación, llega el Espíritu Santo, te sella, ¿verdad? El Espíritu Santo te sella, tú sientes la salvación, y de ese momento lo que tú hagas mal, el mismo Espíritu Santo te va a hacer sentir y tú vas a pedir perdón. Ahora, cuando él llega, el hijo pródigo llega a pedir perdón, como estábamos hablando, sintió que el Espíritu entendió, ¿verdad?, que su casa de su padre iba a estar mejor. Cayó en sí, dice la palabra. Cayó en sí, gracias, siervo, esa es la palabra. Y llega a la casa, el hermano se enoja. Ahí podemos identificar al cristiano o al que se llama cristiano que está sirviéndole a Dios pero no siente la salvación. Sí, porque le molestó. Porque no sintió el amor, no dio uno de los frutos que un cristiano debe dar, que es el amor. Le sirven al Señor, pero no caen en sí. Ofenden a su hermano, hacen leña del árbol caído. Como dice una persona que conozco, que quiero mucho, dice que brujería cristiana. Porque cuando pecan o fallan, le deseamos arranque de la cabeza, tráelo para atrás, quebrántalo, tráelo quebrantado. Y cuando dice la palabra cuando la palabra nos da autoridad a nosotros comportarnos, hablar de esa manera. ¿En qué parte de la Biblia dice que nosotros le pidamos a Dios que quebrante a nuestro hermano? Lo que pasa es que ¿dónde dice la palabra? Yo una vez yo escuché a un señor también, a mí se me olvidó el nombre de él, que compartía con el pastor de Biel también, que cuando estaban en la Spring, en la casa pequeña, él, que era un ancianito, que tenía familia en el nombre, sí, yo sé cuánto dice. Ese señor, en una ocasión, quiso enseñarle, vamos a ponerlo de esta forma, predicó, quiso enseñarle que se podía, ¿entiendes?, sentir odio por los enemigos y todo eso, porque los salmistas, porque los salmos, que se habla de venganza. Sí. Y yo en mi mente, pero este hombre no ha llegado a la gracia de Cristo. Eso es lo que pasa, mira, yo no me quería... Que leen el Antiguo Testamento, ven que en ocasiones Dios trabajó de esa forma, ¿verdad? De esa forma fue que trabajó, pero fue antes de Cristo. Ya pues después de Cristo ya es otra forma de vivir. Ya Cristo vino a traer la verdadera forma de vivir, que es amar a tu enemigo. El hermano del hijo pródigo, ese no era ni cristiano, nada. No presentó el amor. No lo era. Mateo 22, 12, 14. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y cuando tú lees esa historia, tú ves al rey que manda llamar a la boda para su hijo. No vinieron. Ninguno de los que desafortunadamente estaban invitados no llegaron. Se quedaron haciendo sus negocios. Dice que él mandó a matar porque estaban en sus negocios. Estaban haciendo también unos negocios ilícitos. El rey los mandó a matar y dijo: ahora tráiganme a los que están en las calles. Los que traen de las calles, dice, muchos son los llamados, pocos de todos los que llamó, de los que encontraron en la calle. Habían unos que no tenían sus vestimentas adecuadas
Y el rey también se sintió ofendido, lo echó al lado del fuego y azufre. Y ahí donde saca sale esta palabra de muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos me dirán en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, y le diré, apartado de mí, no lo conozco, porque no, te llamé, pero no te escogí. Te llamé, pero no te arrepentiste cuando puse el sentir, el Espíritu Santo puso el sentir, ofendiste a tu hermano y puso el sentir en ti de que te arrepintiste y no te arrepentiste. Lo podemos ver con Judas también. Judas vino con un propósito, ¿entiendes? Y Judas vino a perderse, ¿entiendes? Eso es lo que yo quise decir desde el principio en el podcast, que hay textos bíblicos que te hacen entender que la salvación no se pierde, pero hay muchos también que te hacen entender que la salvación se pierde. Por eso es que tenemos que enseñar, ¿entiendes? Que tú tienes que cuidar tu salvación. Sí, porque ese es el asunto, Pastor Gamaliel, que la Biblia te enseña que sí, la salvación se pierde, pero es a los que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Porque el hermano Jonathan decía, usó un versículo hermoso, ¿verdad? Cuando los discípulos vuelven para atrás contentos de que estaban echando fuera demonios, ¿verdad? Haciendo milagros, Cristo dijo, hey, es mejor que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es mejor, porque cuando llegue ese día me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Dice, apartados de mí, no los conocí. ¿Entiendes? El nombre de ellos no estaba escrito en el libro de la vida. Eso sería otro tema hablando de los dones y todas esas cosas, pero que lo que vemos es que según la Biblia, para identificar una persona salva, dame tu fruto. Enséñame tu fruto. Amén. Enséñame que a esa clase de nacionalidad que a ti no te gustaba, que a ti no te llevabas con ellos, ahora te llevas con ellos. Porque yo era así, no la voy a decir para que después no se forme el problema, ¿verdad? Sí. Pues yo tenía una nacionalidad que yo no me llevaba con ellos. A lo mejor era porque me decía que me parecía a ellos. A lo mejor es complejo, a lo mejor fue algo un complejo que trajeron en mí de chamaquito. ¿Y eso de? Pero cuando yo los veía, cuando yo los escuchaba hablar, como que, ya, esta gente, como que... Te sacaba en ira. Sí, Santo tú eres. Era verdad, no estoy negando. Y aún, cuando llegué al Evangelio, vamos a poner los primeros 2 o 3 años, cuando yo los escuchaba a ellos, a muchos de ellos, yo decía, esta gente mucho fue charlatanes. Pero poquito a poco, cuando mi vida fue cambiando y comencé a dar fruto, comencé a entender, no son todos, son algunos, ¿me entiendes? Que es el primero, no es todos, son algunos, y los que están ahí son personas que aman a Dios, que predican un evangelio, y comencé a cambiar mi forma de ver de esa nacionalidad. ¿Tú me quieres demostrar que tú estás salvo? Pues demuéstrame tu fruto. Demuéstrame que tú puedes tener paz con la persona que si es, ¿verdad? Si causó esto con la persona que fue violada, y ahora yo puedo tener una conversación en paz con la persona que hizo ese acto. O como el pastor que predica de la calle, que se pasa con el que le atropelló al hijo. Eso es que le está demostrando ahí que él tiene paz. Está demostrando que mira, hay un fruto de paz. Amén. No, seguro lo ha certificado. Y él lo ha certificado, seguro. Hubo el accidente ese. Yo he escuchado el testimonio, pero no muy bien. Pero cuando yo escuché eso, lo primero que yo pensé, no, pero ese hombre tiene una paz tremenda. Porque para andar con el que hizo eso, hay que tener paz de verdad. Pero tuvo que chocar con Cristo, porque en una ocasión él estaba predicando la palabra de Dios, pero Cristo le dijo, no, por falta algo, para completar lo que tú estás haciendo. Y o sea, era el perdón
Y por eso fue que, No, ¿verdad? y lo podemos ver en mí mismo, con Heriberto. Yo sé que Heriberto va a ver esto. Como Dios, yo y Heriberto tuvimos muchos problemas, ¿entiendes? Por apartamento y el cuarto, que sí. ¿Entiendes? Y Dios me lo puso al lado. Dios me lo puso a que lo buscara para que viniera aquí a la iglesia. Wow. Después de haber tenido tanta discusión y yo haberlo votado y él haberle hablado mal de mí y todo. Es un corazón de pastor. Se tuvieron que es un perdonar. corazón de pastor, es un corazón. Y fue ir a buscarlo, pedirle perdón y ir a buscarlo todos los días a la casa para que venga a la Y iglesia. otro más, no solamente eso. Esos son Sí, esos son frutos. Es esa, hermano, glorificado sea el Señor. Lo que queremos enseñar aquí, ¿verdad? Lo que queremos enseñar aquí es esto. Es que hay unos versículos bíblicos que te enseñan que tú puedes perder la salvación. Hay unos versículos bíblicos que te enseñan que la salvación no se pierde cuando, vamos a ponerlo así, cuando tú sigues la doctrina de la Biblia. Proverbio 16:11 dice: peso y balanza de juicio son del Señor. Ezequiel 45:9-10 dice así: dice el Señor Dios, basta ya, príncipes de Israel, deja la violencia y la destrucción y practica el derecho y la justicia, acaba las extorsiones y hacéis a mi pueblo, que hacéis a mi pueblo, y declara el nombre del Señor. Tendrás balanza justa, efa justa y batos justos. Yo pienso que como yo te mencioné hace un rato, yo pasé por el proceso de divorcio. Si en ese proceso, yo pienso que ha sido uno de los procesos más difíciles. Gamaliel, somos hermanos y muchas veces yo llegaba a la casa él llorando, él hacía mientras me recortaba, él sabe yo pienso que eso fue la experiencia más dura que yo he pasado en mi vida. Yo sentía, fíjate, nunca sentí, no te puedo decir que sentí la salvación alejándose de mí, pero sentí el fuego del infierno pegado dentro de mí, una batalla con el mismo infierno. Yo me levantaba en las noches muchas veces peleando y sentía el enemigo de una manera impresionante, yo peleando con el mismo infierno, por lo que había sucedido. Pero si yo no me hubiese agarrado de esa promesa de que la salvación no se pierde, yo te aseguro a ti que yo no estuviese aquí hoy. Por eso que yo me he agarrado de este versículo, de que Dios aprueba las balanzas perfectas. Dios es un Dios de balanza. Nosotros los fanáticos, porque yo me considero un fanático, nosotros los fanáticos perdemos la salvación por la ropa, perdemos la salvación por cosas que no están, el Espíritu Santo ni nos pone en el sentir, en el corazón de que no hay ni tanta evidencia bíblica, porque no vamos a decir que no hay evidencia bíblica. El que viste como mujer, la mujer que viste como hombre es abominación y el hombre vestir como hombre, vestir como mujer es abominación a Dios. Sabemos que hay cosas que Dios aborrece. Pero tampoco sabemos que no podemos, yo no puedo sacar desafortunadamente una doctrina de este versículo. Por más que está aquí, está claro, no puedo sacar una doctrina de este versículo. Y nosotros cogemos de un versículo y rompemos con la estructura de lo que es la teología, que necesitamos 2, 3, 4 versículos bíblicos para hacer una doctrina. Entonces cogemos la mitad de un versículo, no el versículo completo, la mitad de un versículo para hacer una doctrina completa. Sin santidad nadie verá a Jehová. Pero ¿dónde dejamos la otra mitad? Que seguirla más con todo. No, lo que pasa es eso, que la religión está matando el evangelio hoy en día. Hay muchas iglesias que se dejan llevar por la ropa, que tú pierdes la salvación por la ropa, o pierdes la salvación porque te pintaste el pelo, o pierdes la salvación que por algo. Cuando Dios es el que va cambiando a la persona y ese mundo, y te lo digo yo porque trabajo en una barbería y recorto
a muchas personas que cuando tú le ofreces, entiende, venir a la iglesia, lo primero que te dice es eso. Pero esto, y los pantalones, que sí, la barba, que sí. Y ese es el problema, que ya el mundo está en estado de una religión que está matando el evangelio. Y eso es lo que queremos nosotros enseñar. Entiende que la salvación sí se pierde, pero no se pierde por cualquier cosa. ¿Entiende? No se pierde por un pantalón, o no se pierde por una doctrina, unas dogmas que están poniendo la iglesia, que nos hacen bien. No es que no lo hacen bien, porque vestir bien, uno se ve elegante, ¿entiende? Y uno representa como un buen cristiano, y eso yo siempre lo voy a defender, pero no representa mi salvación, que es lo que yo quiero enseñar, que no representa mi salvación, no es lo que tenemos hoy en día, ¿entiende? Que todos vemos iglesia tras iglesia, que si tú no entras bien vestido, no te aceptan. Aquí está déjame promocionar mi iglesia, porque en la Pine Street, la 192 de la Pine Street, que aceptamos a cualquiera como sea, que vengan aquí, que Dios es el que va a cambiar. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Mateo 7:12, si vamos a coger un versículo para hacer una doctrina, vamos a coger entonces y vamos a hacer una doctrina. Porque con el juicio que juzgue será juzgado, y con la medida que mida será medido. Vamos a coger entonces ese versículo y vamos a hacer una doctrina con él, porque nosotros somos tremendos juzgando, pero con el mismo juicio, por eso que la palabra dice: no quedan ser todos maestros, porque así, por tal conocimiento, por tal va a ser tu castigo, y de la manera que Dios te va a señalar. Entonces vamos a coger este versículo y vamos a tomarlo con un poquito más de seriedad. La salvación se puede perder, pero corresponde de Dios decidir de quién o cómo o cuándo, y Él tiene misericordia de la palabra esa, de quien Él quiere. Amén. Ahí está. Aleluya, ahí está. Lo que queremos enseñarle, amado hermano, amado amigo, el que escucha, ¿verdad? O que nos está escuchando, perdón, glorificado sea el Señor, es que el tiempo se está acortando. Cristo viene a buscar una iglesia, Cristo viene por su pueblo, Cristo nos dejó la palabra del Señor escrita, ¿verdad? Bueno, no Cristo, sino el Espíritu Santo, glorificado sea el Señor, ¿verdad? A través de algunos hombres escribieron la Biblia, pero fue todo dirigido por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí quiero llegar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que usted tiene, mi opinión, lo que usted tiene que hacer es tener un verdadero encuentro con Dios. Amén. Hacer eso. Y asegurar la salvación. Algunas veces los hermanos que están aquí, ¿verdad?, me han escuchado, yo lo he testificado. Como dije, ahí me criaron en la iglesia, pero a mí no me enseñaron quién era Dios, y yo nunca tuve un encuentro con Dios. Aunque predicaba, escucha bien, cuando yo era niño, el pastor Camargo está ahí, que es mi hermano. Bueno, hermano de dos, hermano secular, ¿verdad? Por Padre y en Cristo Jesús. Y predicaba, recibimos dones, porque niños recibimos dones espirituales, pero sin embargo, en un momento quise experimentar el mundo. Si yo verdaderamente hubiera sentido la salvación, ese deseo del mundo no hubiera llegado a mí, porque el Espíritu Santo me hubiera ayudado, ¿verdad? Es cuando la persona verdaderamente tiene un encuentro con Dios. Cuando esta persona que llega a Dios reconociendo que Él no puede solo. Yo no puedo solo, yo necesito a ese ser supremo. Amén. ¿Verdad? Al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, como nosotros lo conocemos, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando la persona recibe ese encuentro con Dios verdadero, ahí el don, que es la salvación, que es un regalo, está ahí porque ya Dios lo dio a través de Cristo. Amén. Si no, tienes que decirle a Cristo, tu sacrificio no hizo nada.
Fue en vano. Fue en vano. No fue en vano. Como enseñan los musulmanes, ¿verdad? Como enseñan los islámicos. Yo lo escucho porque yo tuve muchas conversaciones con ellos en Nueva York, un tiempo que yo estuve en unas confesiones allá en Nueva York, en unas cárceles, y se veían muchos de ellos. Y yo fui roommate de algunos de ellos, y yo soy bien presentado, yo hablando con ellos, y me decían, no, Jesús fue un maestro. Eso es todo, Jesús fue un maestro de judío, un maestro judío que enseñó una forma de vivir. Yo no, que la sangre, y parece que no estaba en el Evangelio, pero sabía un poquito de la Biblia y eso. No, Jesucristo es Dios, yo le decía, Jesucristo es Dios, y yo decía que no. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ellos nunca han tenido esa experiencia, ellos nunca han sido, para ponerlo más fácil, ellos nunca han sido lavados con la sangre de Cristo. Nunca han sido lavados con la sangre de Cristo. Tú eres grande y poderoso. Yo cuando yo me convertí, no recuerdo la edad que tenía, creo que eran como algunos 22, 23 años, yo me convertí, yo venía de un testimonio así bien crudo, pero eventualmente cuando tuve mi situación, como mencionaba hace un rato, en el divorcio, yo pienso que fue necesario que yo pasara por esa experiencia, porque yo me sentía bien culpable. Yo nunca había sentido tanta culpa en mi vida. Una culpa que yo digo, wow, a la verdad que la gente se sienten así de culpables, terminan en manicomios y terminan bien destruidos. So, yo me agarré de una manera tan especial y tan poderosa de ese sacrificio. Yo me agarré de la cruz como en el Antiguo Testamento del cuerno del altar. Yo me agarré de esa cruz, yo le decía, yo le hablaba al Señor y yo creía en mi corazón que por ese sacrificio era imposible que yo no iba a tener perdón. Qué lindo, papá Dios. Era imposible, yo decía, Dios mío, es imposible que tú no me perdones, porque yo estoy agarrado de tu cruz. Qué lindo. Y yo puedo entender que esa culpa tan grande que yo sentía fue lo que me hizo conocer el verdadero significado de la cruz, que no es revelado a todo el mundo de la misma manera. Porque cuando yo me convertí, yo sentía como que me sentía, como dicen los americanos, con derecho, en pago. Tú me tenías que perdonar. Tú me tenías que salvar. Porque yo soy hijo de mami es pastora, mami es ministro. Tú tenías yo tengo una responsabilidad porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario, pero hacer. No era como una experiencia profunda con la cruz. Así es. Y cuando la salvación yo no la sentía como la pude sentir en esta culpa tan profunda que sentía. Le digo que yo me sentía agarrado como en el Antiguo Testamento de los cuernos del altar. Yo estaba agarrado de esa cruz. Porque sabías que podías perderla. Porque tú sabes que yo estuve contigo al lado tuyo en todo ese proceso. Y yo sé que tú sabías que podías perder la salvación. Por eso es que tú te agarraste más de lo que fue la salvación. Y también por el conocimiento de mami y papi que te enseñan desde chiquito. Cuando tú tienes un problema, haz esto. Y por eso que dice la palabra, instruye al niño en la carrera para cuando se llegue a viejo no se aparte. Y ya mami ya había instruido ese conocimiento. Y ese conocimiento es el que nos ha salvado a nosotros cuando en peores situaciones nosotros nos hemos encontrado en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ha traído a memoria. Acuérdate de la cruz. Acuérdate de la sangre. Y es poderoso lo que hace ese sacrificio. Y antes de acabar, hay una palabra bien importante y es disposición. Para tú poder salvo, tú tienes que estar dispuesto a tener una relación con Dios. Yes. Ahí es lo importante, porque yo pensando en mi vida, Gaby habló de esto, tú hablaste de esto, yo hablo de la mía ahora. Dios trabajó conmigo, pero al principio yo no estaba dispuesto. Y aquí está Gabriel. Yo no estaba dispuesto de aprender la palabra, yo no estaba dispuesto de orar, ¿entiendes? Dios empezó a apretar mi vida de una manera que yo me diera de cuenta que Él me estaba llamando. El Espíritu Santo, que Dios mismo dijo, yo me voy, pero no os dejaré solo, os dejaré con el Consolador, con un Espíritu que nos tiene
protegido y es el quien nos empuja a alcanzar la salvación. Ese espíritu te va empujando. Porque después me da la sazón. ¿Ah? Sí, también. Eso es lo que yo estoy hablando desde el principio. ¿Entiendes? Que el Espíritu Santo te empuja, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿Entiendes? Hasta que yo no estuve dispuesto, yo no vi un cambio en mi vida. Y los que me conocen saben que en estos años del pastorado ha habido un cambio 360, una cosa demasiado de que se nota. Sí, porque a Dios va a pero si yo no estaba dispuesto. No puede pasar como las 10 vírgenes. Mateo 25, 13. Parábola de las 10 vírgenes que habla claramente de la venida de Jesús y de la importancia que es estar listo para recibirlo. Segunda de Pedro 3:10, como ladrón en la noche, el día del Señor vendrá. O sea que desafortunadamente, como o para beneficio de nosotros, no nos agarró en su venida, no nos agarró en una situación en la que porque cuando menciona que pisotear la sangre de Jesucristo, eventualmente lo que va a ocurrir es que si se te acabó el tiempo y si estás ya en el infierno, ya no va a haber escapatoria. Si suena la trompeta, ahí es donde está el peligro, porque va a ser como los días de Noé. Si suena la trompeta, si me alcanza la muerte y me encuentra en mi estado de pecado, mi salvación se pierde. Yo pierdo la salvación. Por eso es que la palabra dice que corramos, que busquemos una escapatoria cuando estemos en una situación pecaminosa y sepamos que estamos en una situación pecaminosa, que escapemos, que busquemos la forma de escapar de esa situación, porque tu vida y mi vida están en peligro. Y si suena la trompeta, no hay forma de que yo invadire. Si yo estoy en fornicación, yo me voy a salvar. Si yo estoy cometiendo un pecado de muerte, no me puedo salvar, porque entonces la Biblia tengo que invalidarla. Y sea el hombre mentiroso, Dios siempre verá. No, es claro. Lo que yo quiero que las personas no olviden es eso que ustedes mencionaron ahí. Solo tendríamos que medir los pecados. A ver qué son los pecados que te apartan de la salvación y cuáles no. Sí, pero los pecados de muerte. No, sí, pero sabes que hay pecados de muerte. Hay pecados diarios que nosotros pecamos, pero hay pecados de muerte que la Biblia los condena. Tú lo sabes. Sí, yo sé. Podemos hacer otro programa específicamente pecados de muerte y pecados que no son de muerte, pero definitivamente es profundo cuando el salmista menciona: por favor, Padre, olvídate de mis pecados que cometí ayer. Cuando menciona que el que practica el pecado, ese es el que es del diablo. Que aquí específicamente al que practica el pecado, el que comienza a atarse con sus labios, con sus palabras, de que está descarrilado, ese es el que es del diablo. Sí, porque y ese nunca ha sentido la salvación. Ahí está. ¿Entiendes? No todo lo que dicen ser israelitas. Ahí está. Porque cuando tú sientes la salvación, yo digo que cuando tú sientes la salvación, ahí es cuando Dios tira todos tus pecados al mar y se olvida de ellos. Ahí, yo encuentro que ahí cuando tú llegas y tú sientes, porque es que hay gente que se han convertido y siguen lo mismo. Porque no ha habido un arrepentimiento verdadero. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, yo te voy a ver personalmente, y la gloria es para Dios y la honra es de Dios y todos los dones vienen de Dios y la gloria siempre será para Dios. Amén. Pero la experiencia que yo tuve con Dios en el 2008 me hizo convencer a mí que esta es mi forma de vivir. Exacto. Para siempre. Suena la trompeta, venga la muerte, esta va a ser mi forma de vivir. Con todo el respeto que te merece, pero no te da derecho a ti ni a mí de juzgar. Al que no he entendido eso, me he topado con mucha gente
que me han dicho, yo he ido a la iglesia, pero nunca me he afanado con eso. Y hay gente que lo más cercano que van a tener de Dios es a ti y a mí. Lo más cercano, nunca van a sentir ese deseo, ese fuego que hay en ti como el de Jeremías. Desafortunadamente, lo más cercano que van a tener de Dios es a ti y a mí. Y desafortunadamente nunca van a sentir ese fuego, ni van a tampoco afanarse por el Evangelio, ni van a tampoco a tener esa conexión con la palabra. Van a la iglesia y se quedan dormidos, porque no hay una conexión. Nada de lo que dice el pastor y el evangelista le llama la atención. Conectan con lo que conectan con la personalidad de ese ser humano. Y lo más cercano que van a tener de Dios va a ser nosotros. Por eso es que la palabra dice también que el evangelio hay que predicarlo por testimonio. Porque cuando tú comienzas a testificar, algo se despierta en la vida del ser humano. Ahora no es, mucha gente dice, ahora no es palabra lo que están hablando, ahora es tal vez hasta un chisme, déjame prestar atención para ver qué fue lo que le pasó. Y el despertar, por eso es que Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos no ha sido tan popular, porque se trata de puros testimonios. Y la gente busca los testimonios, por eso es que es necesario nosotros no callar. Conviene, dice la palabra, que testifiquemos. No, a mí me encanta. Esto está bueno, pero el tiempo se está acabando. Esto es uno de los temas, esto es uno de los temas que a veces hay que ponerle hasta dos partes, porque hay mucho para hablar de lo que hay. Sí, busquen de la pan de Dios, sí está llegando el tiempo de que Dios venga a buscar su pueblo, eso asegura tu salvación, porque tú sientas su salvación segura, que si el día de hoy suena esas trompetas, Dios, tú puedas decir, yo me voy con Dios. Solo saludamos, estoy bien contento de que este sea el primer capítulo del podcast Los del Camino. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Amén. Dios le guarde. Dios le guarde. Dale el botón ahí. Bueno.